Dios los bendiga. Hoy les traemos la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar sobre los discípulos y sobre los apóstoles. Muchos se preguntan, ¿en estos días hay apóstoles? La respuesta es sí, hay apóstoles. Pero ¿qué dice la palabra de Dios acerca de los apóstoles? Apóstoles y discípulos equivale a lo mismo. Los apóstoles los llamó Cristo Jesús. En los tiempos antiguos, cuando anduvo Cristo, cuando vino Cristo al mundo, Cristo nombró apóstoles a las personas que Cristo miraba, que creía que le fueran a servir. Cristo los denominaba apóstoles. Hubo 12 apóstoles, y esos 12 apóstoles fue Simón Pedro, fue Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo, Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Labeo también llamado Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que traicionó a Jesús. Como ven, había 12 apóstoles, pero también Cristo los llamó discípulos. Apóstol y discípulo era lo mismo. Apóstol y discípulo equivale a lo mismo. Hoy habemos discípulos. ¿Por qué? Porque creemos en la palabra de Dios, porque creemos en Cristo, porque hacemos la voluntad de Jesús, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Por qué somos discípulos? Porque renunciamos a nuestra vida pasada, renunciamos al pecado, renunciamos al adulterio, renunciamos a la fornicación, renunciamos al robo, renunciamos a la mentira, renunciamos al mundo, renunciamos a la apostasía, a la paganería, renunciamos a la levadura, renunciamos a todo lo que nos aleja de Dios. ¿Por qué somos discípulos? Porque amamos más a Dios sobre nuestra familia, sobre nuestros papás, sobre nuestra esposa, sobre nuestros hijos, sobre nuestros hermanos y hermanas. ¿Por qué somos discípulos de Jesús? Porque tomamos la cruz de Cristo y vamos en pos de Él. Imitamos a Cristo Jesús. No imitamos al mundo, no imitamos al hermano, no imitamos al vecino. Imitamos a Cristo Jesús. Por eso somos discípulos de Cristo Jesús. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. ¿Por qué somos discípulos? En Lucas, del versículo 6, dice la palabra de Dios: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Eran discípulos, 12 discípulos que escogió Cristo, y también los llamó apóstoles. Discípulos y apóstoles equivalen a lo mismo, hacen lo mismo. Seguimos a Cristo, hacemos su palabra y llevamos su palabra. Hoy hay pocos discípulos. ¿Por qué? Porque no sirven a Cristo, porque no obedecen a Dios. ¿Por qué? Porque andan en el mundo. ¿Por qué? Porque no han dejado el pecado, no han dejado el robo. ¿Por qué? Porque hay pastores, hay evangélicos, hay predicadores que predican lo que quieren, predican a su conveniencia, predican para que la gente les dé dinero, predican hablándoles bonito, no les exhortan a que dejen el pecado, a que dejen la doble vida, a que dejen la segunda mujer, a que dejen a su novia, aún siendo casados. Muchos no dejan al mundo, festejan lo que hace el mundo, lo que hace el brujo, el hechicero, el pagano, el que no sirve a Dios, lo festejan y además lo meten a las iglesias. Muchos no sirven a Dios, van a las iglesias y solamente se sientan, salen de la iglesia y son como todas las personas. En su casa, en el trabajo, en la calle, no buscan a Dios, no oran, no ayunan, no se santifican, no obedecen a Dios. Muchas personas, muchos evangélicos dicen: yo acepté a Cristo Jesús y ya soy salvo, ya no debo hacer nada, Dios perdonó mis pecados y por esa sangre que derramó estamos perdonados. Puedo hacer lo que quiera, puedo adulterar, puedo ir a fiestas,
puedo tomar cerveza, puedo embriagarme, puedo amanecerme en las fiestas, en las parrandas, puedo ver películas, puedo ver televisión, puedo ver programas, puedo ver peleas de lucha libre, puedo ver peleas de box, puedo ver peleas de UFC, de artes marciales, puedo ver películas de adultos. Acabo, voy a la iglesia y Dios me perdona. Eso no es de Dios, eso no es ser discípulo, eso es ser discípulo del diablo. Hay apóstoles del diablo, también hay profetas del diablo, así como los 400 profetas de Baal, así como muchas personas, así como algunos evangélicos dicen que son apóstoles. Hay apóstoles del diablo, de Satanás, así como Judas Iscariote. Entró Satanás en su corazón y entregó a Cristo, lo traicionó. Así hay apóstoles que dicen: yo soy de Dios, yo soy de Cristo, pero no son de Cristo ni de Dios, porque por sus hechos se conocen. Son apóstoles de Satanás, del diablo. Hay muchas personas, hay muchos evangélicos, predicadores, pastores, que dicen: a mí Dios me llamó, soy llamado por Dios, Dios me dijo que predicara, que llevara su palabra. Es cierto, Dios nos habla, nos puede hablar por sueños, nos puede hablar por su Santo Espíritu adentro de nuestro corazón. Jesús también nos puede hablar en sueños, nos puede hablar con su Santo Espíritu, nos puede hablar dentro de nuestro corazón. Dice la palabra de Dios en Marcos 16:15. Jesús dijo: id y predicar el evangelio a toda criatura. Al que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y esas señales seguirán a los que creen en mí. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán con sus manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Pondrá las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Son promesas de Dios para todo aquel que busca a Dios, para todo aquel que sirva a Dios. Dios quiere que llevemos su palabra, y no dijo, y no es aquel a quien le hable. Dios quiere que prediquemos su evangelio, que prediquemos a Cristo, que prediquemos la salvación, que prediquemos la redención de Cristo Jesús. Dios quiere que vayamos al cielo, al paraíso que tiene preparado para los que le obedecemos, a la nueva Jerusalén. Ese cielo, la tierra, el mar van a desaparecer, pero lo que no va a desaparecer es la palabra de Dios. Y aquel que obedece a Dios tendrá las promesas de Dios, el paraíso, el reino. Cristo vendrá por un pueblo santo, un pueblo que le sirvió, un pueblo que hizo su voluntad, un pueblo que amó a Dios, que no amó a los hombres, que no amó al dinero, que no amó al mundo, que no amó al pecado, al robo, al hurto, a la fornicación, al adulterio. Y la recompensa que tengamos aquellos que servimos a Cristo Jesús, estaremos en el paraíso con Dios. Allí lo serviremos, seremos como sus ángeles, estaremos a un lado de Dios por haberlo servido, por haberlo obedecido. Pero aquel que no obedeció a Cristo Jesús, aquel que no obedeció a Dios, aquel que anduvo en su propio camino, aquel que dijo: Dios no existe, voy a hacer lo que yo quiera, voy a divertirme, voy a pasearme, voy a disfrutar de la vida, al cabo esta vida es corta. Esos serán juzgados por Dios, y aquel en el que no esté su nombre escrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego y azufre. Ese será la segunda muerte, y estarán ahí por la eternidad, acompañando al diablo, a Satanás, por los siglos de los siglos, por desobedecer a Dios. Vamos a ver la encomienda que Jesús nos dio: id a todas las naciones a ser discípulos. Vamos a ver este versículo. En Mateo 28, del 19 al 20, dice la palabra de Dios: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Como ven, aquí hay una encomienda de Jesús
de que vayamos a las naciones, de que llevemos su palabra, llevemos su evangelio, de que la gente sea salva, de que la gente conozca a Cristo Jesús, de que la gente se arrepienta de sus pecados, de que la gente busque a Dios, busque a Cristo y vayan en pos de Él, de que la gente sea salva, de que la gente conozca su palabra, conozca su evangelio. Hoy en día la palabra de Dios está torcida. No se habla toda la palabra, se habla lo que los predicadores quieren, lo que los pastores quieren, lo que les conviene, para que les dejen las ofrendas, para que les dejen los diezmos, para tener contenta a la gente, para que no se les vaya de la iglesia, los tienen sentados. Muchas iglesias no son salvas, incluyendo el pastor, incluyendo los hermanos. ¿Por qué? Porque no obedecen a Dios. ¿Por qué? Porque no llevan la cruz de Cristo y van en pos de Él. ¿Por qué? Porque no renuncian al mundo, no renuncian al pecado. ¿Por qué? Porque no aman más a Dios que a su familia, que a sus papás, que a sus hermanos, que a su esposa, que a sus hijos. Les festejan el Día de las Madres, les festejan el Día del Padre, les festejan el cumpleaños a la esposa, a los niños, el Día Santo. Y también lo meten a las iglesias. Le dicen a su esposa: eres lo que más quiero en esta vida. Le dicen a sus hijos: te quiero más que mi vida, te quiero más que sobre todas las cosas. Igual a sus hermanos. Y se olvidan de Dios. Solamente cuando están en la iglesia se acuerdan de Dios. Salen de la iglesia y vuelven al mundo, vuelven al pecado, vuelven a la doble vida. Son tibios porque no obedecen a Dios. Esos no son cristianos, ni son discípulos, ni siquiera son siervos de Dios. ¿Por qué? Porque no obedecen a Dios, andan en el mundo, son mundanos, son pecadores, son tibios, de doble vida, que no van a ser salvos porque no obedecen la palabra de Dios. Ni aun los pastores les predican la palabra de Dios a como debe ser, sin quitarle y sin ponerle. Predican lo que ellos quieren, predican mentiras, predican lo que Satanás, lo que la doctrina de demonios les ponen en su mente. Y dicen: me habló Dios, me habló el Espíritu Santo, cuando les hablan doctrinas de demonios. ¿Por qué? Porque no andan bajo el temor de Dios, ni lo obedecen. La promesa de Jesús es de que estará con nosotros hasta el fin de todos los tiempos. Jesús está conmigo, Jesús está a donde quiera que yo vaya, está en mi trabajo, está en mi casa, está cuando voy manejando, está en la iglesia. También los ángeles de Dios están con nosotros, porque obedecemos a Dios. Jesús no está muerto, Jesús nos ve. Todo lo que hacemos, nuestros actos, los conoce Jesús. Jesús nos puede hablar con nuestro corazón, pone los sentimientos para que lo busquemos, para que lo obedezcamos, para que hagamos su palabra, para que llevemos su palabra. Jesús nos libra del pecado, nos libra de las enfermedades, nos libra del mal. Cuando obedecemos a Dios, tenemos sus promesas, tenemos sus dones, y además que vamos a ser salvos. Vamos a ver la palabra de Dios que dice sobre los apóstoles, si hoy en día hay apóstoles. En 1 Corintios 12:28, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Como ven, hay apóstoles y la Biblia lo menciona. Y después de que Cristo subió al cielo, sigue habiendo apóstoles en la iglesia. Hay muchos que se jactan, que soy profeta, que soy apóstol, que soy pastor, que soy reverendo. Pero no hay que jactarse, porque todos somos siervos de Dios. Yo me considero siervo de Dios, porque así me ha llamado el Espíritu Santo, siervo de Dios. Y puede suceder muchas veces que se envanece uno, se jacta uno de lo que hace uno. Y muchas veces nos creemos inteligentes, nos creemos sabios y decimos que todo lo hacemos con nuestras fuerzas,
que lo hacemos con nuestra inteligencia, cuando Dios nos dio todo, la pobreza, la riqueza, los dones, el bien, el mal, todo viene de Dios. Si lo obedecemos, viene el bien, vienen las bendiciones, vienen los dones. Si lo desobedecemos, viene el mal, vienen las enfermedades, viene la perdición. Y no debemos jactarnos de lo que nos dio Dios, porque a uno nos da poco y a uno nos da más. A uno nos da de acuerdo a lo que merecemos, de acuerdo a cómo buscamos a Dios, de acuerdo a cómo oramos, a cómo ayunamos, de acuerdo a lo que hacemos en la vida, a si ayudamos a personas, a si somos buenas personas, a si tenemos amor con Dios y con nuestro prójimo. De ahí depende todo lo que nos da Dios, de lo que hacemos, de nuestros actos y de nuestra búsqueda a Dios. Vamos a ver por qué los discípulos se siguen multiplicando. En Hechos 6, del 1 al 7. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Como ven, Esteban fue uno de los 7 discípulos que se agregaron después de los 12 discípulos. Y Esteban era un varón lleno de fe y lleno del Espíritu Santo de Dios. Esteban dio la vida por llevar la palabra de Dios, dio la vida por Jesús. Esteban fue apedreado, fue muerto por llevar el evangelio de Cristo Jesús. Esteban no le importó morir por Jesús. Esteban dio la vida por Jesús. Hoy en día no hay apóstoles, no hay discípulos, no hay pastores, no hay predicadores. Son contados con los dedos de las manos, que dan la vida por Jesús, que dan la vida por Dios, que dan la vida por ayudar a un hermano, por ir a orar. Hoy en día hay muchos pastores asalariados que solamente viven por el dinero, predican por el dinero. Lo que les interesa es tener la iglesia llena, aunque ninguno sea salvo, porque no llevan la palabra de Dios, ni ellos obedecen, ni a la congregación los exhortan a que haya santidad, a que busquen a Jesús, a que sean salvos. Solamente les hablan lo que ellos quieren oír, solamente les hablan lo que los hermanos quieren oír. Hoy en día hay pastores que se les pide a uno oración por un endemoniado, no van. ¿Por qué? Porque no tienen el Espíritu Santo de Dios, porque no obedecen a Dios, no temen a Dios. Saben que el demonio les va a dar una zarandeada, que les va a quitar la ropa, los va a desnudar, los va a golpear y los va a patalear y los va a echar fuera a patadas. Saben que no pueden con los demonios. Cuando una persona obedece a Dios, cuando una persona busca a Dios, cuando una persona teme a Dios, cuando una persona hace la palabra de Dios, hace sus mandamientos, estatutos, decretos, no hay enfermedad, no hay demonio que lo venza a uno. Hoy las iglesias están perdidas. En la iglesia está el miedo, está la desobediencia, perdieron la fe. El diablo los tiene sobre sus manos. ¿Por qué? Porque no hay fe. ¿Por qué? Por la desobediencia. Tienen miedo en las iglesias, andan con bozal, andan con mascarillas, todavía se ponen gel, pisan el tapete antisanante o antiderrapante, tampoco se saludan. El diablo cambió la forma de saludarnos. Ahora el saludo es un puñetazo, ya no hay saludo de manos, atrujamiento de manos, ya no hay abrazos, no hay besos, solamente un puñetazo. Ese es el nuevo saludo que impuso el diablo, la nueva moda. Y adentro de las iglesias, ¿por qué? Por desobedecer a Dios, por no hacer la voluntad de Dios. Y eso es poco, apenas es el principio de la ira de Dios.
Apenas es el principio de los juicios de Dios. Y que no se enderece y que no se levante, muchos morirán, muchos dejarán esta vida, muchos estarán en el lago de fuego y azufre por desobedecer a Dios. Hay algunos evangélicos que dicen que son salvos, pero no ayudan al pequeñito, no ayudan al forastero, no visitan al que está en la cárcel, no visitan al que está enfermo, no ayudan al limosnero, a la persona que tiene hambre no le dan alimento, a la persona que necesita casa no le dan hospedaje, a la persona que pide oración no oran por ellos. Dice la palabra de Dios que cuando nosotros hacemos algo por esas personas, lo estamos haciendo por Jesús, por Cristo Jesús, nuestro Dios. Y muchos ni siquiera damos la vida por Jesús, menos vamos a ayudar a una persona porque decimos, ese no es Cristo, ese no es Dios, ¿para qué lo ayudo? Que se ayude él mismo. Está así por su culpa, está así por borracho, está así por desobediente, está así porque algo hizo. Que lo ayude a su familia, que lo ayuden sus papás, que lo ayuden sus hermanos. Y no ayudamos, ni los visitamos, ni los alojamos, ni les damos dinero, ni un peso mexicano, ni un penny americano, nada. ¿Por qué? Porque hay egoísmo en nosotros. Decimos que se ayude él y no ayudamos. Y esa persona que no ayudamos es Cristo Jesús. Y muchas personas van a estar en el paraíso, en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque ayudaron al pobre, ayudaron al necesitado, ayudaron a la viuda, ayudaron al forastero, visitaron al que estaba en la cárcel, visitaron al que estaba enfermo, oraron por el que estaba enfermo. Y muchas de esas personas estarán con Dios en el paraíso. Y esas personas que no hicieron el bien, que no ayudaron a su prójimo, Dios los va a juzgar. Vamos a leer la palabra de Dios de que los discípulos siguen creciendo, se siguen multiplicando. Y uno de ellos fue varón que dio la vida por Jesús, dio la vida por llevar la palabra de Dios, el evangelio de Cristo Jesús. Fue apedreado y fue muerto. Estará 1000 años en el paraíso reinando con Cristo Jesús. Esa es la recompensa para los que sirven a Dios, para los que mueren por Cristo Jesús. 1000 años reinarán con Cristo Jesús. Versículo 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Como ven, los discípulos se siguen multiplicando, sigue habiendo discípulos. Nosotros podemos hacer discípulos por la palabra de Dios, donde nos hizo un encargo: id a todas las naciones y hacer discípulos. Mentira del diablo de que solamente a quienes quiera Dios que prediquen, a ellos les habla. El evangelio es para que todo aquel que crea en Dios, para aquel que Jesús ponga en nuestro corazón servirlo, también llevemos la palabra de Dios. Puede ser para nuestro vecino, puede ser para el hermano de la iglesia, puede ser para aquel que escuchó la palabra de Dios, se arrepintió y dejó todo y sirve a Cristo Jesús. La palabra de Dios es para todo aquel que crea en Cristo Jesús, para aquel que deja el pasado, que renuncia al pecado, que renuncia a su vida pasada, que renuncia a todo, para aquel que toma su cruz y va en pos de Cristo Jesús, para aquel que ama más a Dios, ama más a Jesús sobre su familia, sobre su esposa, sobre sus hermanos, sobre sus hijos, sobre sus papás. El evangelio es para que lo llevemos todos, pero sí debemos tener la ayuda del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo nos pone en nuestro corazón que obedezcamos a Dios, allí es un buen principio. ¿Por qué? Porque estamos temiendo a Dios. ¿Por qué? Porque queremos hacer la voluntad de Dios. Cuando el Espíritu Santo
nos empieza a hablar a nuestros oídos, cuando Dios nos habla en sueños, cuando Dios nos dice en sueños, si me obedeces, te voy a bendecir hasta la 4ª generación, vas a tener una descendencia numerosa. Entonces nos preocupamos, ¿qué es lo que Dios dijo en su palabra? Y una de las palabras de Dios es que llevemos el Evangelio, es de que seamos discípulos y hagamos discípulos. No necesariamente Dios nos debe decir, quiero que seas pastor, quiero que seas predicador, quiero que seas evangelista, quiero que lleves mi palabra a todas las naciones. Dios pone en nuestro corazón para que lo sirvamos, para que llevemos su palabra. Dios nos habla con su Espíritu Santo, nos habla a los oídos, nos habla en sueños, nos habla en visiones. Yo apenas estoy conociendo a Dios, yo me siento como un niño, como un chiquito, como un pequeño. Yo sé que las cosas de Dios son poco a poco, pero Dios ha puesto en mi corazón servirlo, ha puesto llevar su palabra. Y yo también, así como Dios, deseo que la gente sea salva, que la gente ame a Dios, ame a su prójimo, que mi familia sea salva, mi esposa, mis hijos, mis papás, mi prójimo sea salvo, que escuchen palabra de Dios y busquen a Dios, lleven a Cristo en su corazón. Vamos a ver lo que dijo Pablo de los apóstoles. Pablo en aquel tiempo se consideraba el último apóstol, pero en estos tiempos yo puedo decir soy el último apóstol. ¿Por qué? Porque acabo de aceptar a Jesús, acabo de conocer a Jesús, porque ahorita es mi tiempo y ahorita en este día soy el último apóstol. Pero mañana vendrán más apóstoles, más discípulos, que es lo mismo. Vamos a ver lo que dice Pablo. 1 Corintios 15, del 1 al 9. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Debemos creer en la palabra de Jesús. Si no creemos en la palabra de Dios, no somos salvos. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al 3er día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Como ven, aquí el apóstol Pablo se denomina el último apóstol, pero fue el último apóstol de sus tiempos. Hoy yo soy apóstol, soy discípulo, pero yo me considero un siervo de Dios. No me jacto de mi nombramiento, no me jacto de los nombres. Soy siervo de Dios y soy el más pequeño de sus siervos. No me engrandezco en Dios, ni me jacto del nombramiento. Yo no soy apóstol, no soy pastor, no soy predicador, no soy evangélico, no soy reverendo. Muchos se jactan de los nombramientos, cuando debemos jactarnos de obedecer a Dios, de servir a Dios, de ser humildes, de llevar la palabra de Dios a como es, sin quitarle y sin ponerle, para que la gente sea salva, para que la gente no se pierda, y así agradamos a Dios. Vamos a ver lo que cuesta ser un discípulo, lo que cuesta ser un cristiano, lo que cuesta servir a Cristo. En Lucas 14, del 26 al 33. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo.
y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Tremenda palabra de Dios. Muchos que dicen son discípulos, muchos que dicen son apóstoles, muchos que dicen son pastores, muchos que dicen que son predicadores, que son evangélicos, aún muchos que dicen que son siervos, que son cristianos. No son nada, son servidores del diablo, de Satanás, porque no obedecen a Dios, porque no hacen la palabra de Dios, porque no llevan la palabra de Dios, no viven para Dios. Andan en el mundo, andan en el pecado, en la hipocresía. Festejan Día de las Madres, Día del Padre, Día del Pastor. Festejan el Día de los Santos Reyes. Festejan el Día del Amor y la Amistad. Festejan las fiestas patrias. Festejan Navidad, festejan Año Nuevo. Cuando Dios no mandó que festejen eso, mucho menos meterlo adentro de las iglesias. Eso es paganería, es apostasía. Hoy en día en muchas iglesias meten payasos, meten obras de teatro, ya meten bailarinas, danzarinas, donde traen los papelitos a la mano y danzan para entretener a la gente. Hoy muchas iglesias están convertidas en centros de entretenimiento. El pastor predica, bueno, no predica, habla de cosas personales, habla de lo que hizo en su vida, habla que tenía un buen trabajo, habla que arreglaba carros, que echaba mecánica, que era el mejor trabajador, que le subieron el sueldo. Hablan de que fueron al cine, de que miraron a un boxeador de peso completo y que ganó el campeonato. Se jactan de las cosas del mundo, hablan de que miraron una película de terror, hablan de que ven televisión, de que ven novelas. De eso no se jacta Dios, de eso no se jacta Jesús. Cuando andamos en el mundo, el amor de Dios no está en nosotros, mucho menos el Espíritu Santo está en nosotros. Por eso en las iglesias no hay milagros, no hay sanidades, ya no baja el Espíritu Santo en las iglesias. Muchos pastores, muchos predicadores quieren bajar el Santo Espíritu de Dios, pero el Espíritu Santo, la presencia de Dios, no está en las iglesias. Sí hay iglesias, hay poquitas iglesias que llevan la palabra de Dios, que son iglesias de sana doctrina, que los pastores, los predicadores dan la vida por sus ovejas, dan la vida por servir a Jesús, por servir a Dios, así como el apóstol Esteban, que fue apedreado. Así hay pocos pastores que dan la vida por sus ovejas, que dan la vida por Jesús, que prefieren morir por llevar el evangelio de Jesús. Son contados los evangélicos, contados con los dedos de las manos, que dan la vida por Cristo, que dan la vida por un hermano, por una persona, porque cuando ayudamos a un pequeñito, estamos ayudando a Jesús, y está en la palabra de Dios, no es palabra mía, es palabra de Dios. Cuando ayudamos al pobre, cuando visitamos al preso que está en la cárcel, cuando visitamos al enfermo, cuando oramos por el enfermo, cuando ayudamos al necesitado, le damos dinero, cuando alojamos al forastero en nuestra casa, cuando ayudamos a las viudas, a los huérfanos, estamos ayudando a Cristo Jesús, estamos haciendo la palabra de Dios porque amamos a Dios. Una persona, un pequeño, equivale igual a servir a Dios, y muchos no lo ven así. Muchos dicen, yo sirvo a Dios solamente cuando estoy en la iglesia, y cuando la gente me está mirando, cuando me mira el pastor, cuando me mira el hermano, entonces sí levanto mis manos, entonces sí hablo lenguas fingidas, que ta 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 ta, y que to 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 to, y que po 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 po, lenguas fingidas, para engañar a los hermanos, para engañar al predicador, para engañar al pastor. Pero a Dios no lo engañan, porque Dios conoce nuestros corazones, Dios sabe lo que hacemos, Dios sabe cómo lo servimos. Muchos no aman a Dios más que a su familia, más que a su esposa, más que a sus papás, más que a sus hermanos, más que a sus hijos. Aún a su familia les dicen, te amo más que sobre todas las cosas, cuando a Dios debemos amar más que sobre todas las cosas. Muchas veces, la mayoría de las veces, hay personas evangélicos que están horas y horas con sus papás,
horas y horas con sus hijos, con sus hermanos. No pueden estar sin ellos. No le dedican a Dios ni un día de ayuno completo. No le dedican a Dios ni 10 minutos de oración diaria. No buscan a Dios en el día. No tienen tiempo de buscar a Dios. ¿Por qué? Porque están con sus familias, horas y horas. Festejan a su mamá, le hacen fiesta. Festejan al papá, le hacen fiesta. Festejan a su hijo, le hacen fiesta. Festejan al hermano y le hacen fiesta. Festejan los cumpleaños de su familia. Festejan el día santo de su familia. Y de Dios se olvidan. Y dicen que son cristianos. Y dicen que aman a Dios. Cuando aman más a su familia. Muchos que son cristianos. Muchos que dicen que son discípulos de Dios. No toman su cruz y van en pos de Cristo. No siguen a Cristo. ¿Por qué? Porque andan en el mundo. Se amanecen en fiestas. Andan en el pecado. Tienen 2 mujeres. Son separados y no tienen carta de repudio o acta de divorcio. Viven en unión libre. Y el pastor les tolera todo eso. Los pasan al púlpito. Los pasan a predicar. Los pasan a orar. Los ponen de ujieres. Los ponen de líderes. Y luego se burlan de Dios. Se burlan de Cristo. Diciendo, Dios dijo. Cuando Dios no dijo. Cuando le habló un demonio. Doctrinas de demonios. Y muchos de esos que andan en pecado se jactan de hablar lenguas fingidas. Yo reprenda al diablo, porque así la gente no va a ser salva, porque la gente anda en doble vida, no obedece a Dios, no teme a Dios, son tibios. Y cuando Cristo venga por su pueblo, serán vomitados, serán dejados, serán desechados. ¿Por qué? Por la hipocresía, porque no sirvieron a Jesús, porque no obedecieron a Dios. Vamos a ver unos ejemplos que están en la Biblia de los discípulos que dejaron todo por servir a Cristo. En Mateo 4, del versículo 17 al 22. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Dejaron la barca, dejaron a su padre, dejaron los pescados, dejaron a su familia, dejaron todo y fueron en pos de Cristo. Estos son los discípulos que debe haber hoy. Estos son los discípulos que debe haber en estos tiempos. No cualquiera puede ser discípulo de Dios. Un fariseo, un escriba, un pecador, una persona de corazón negro no puede ser discípulo de Dios. Aunque para Dios no hay nada imposible. Dios puede cambiar al matón, puede cambiar al pecador, al más vil, al más despreciable por los hombres. Dios los puede cambiar. Pero Jesús conocía el corazón de los escribas. Así como conoce mi corazón, conoce tu corazón. Y Jesús sabe quién le puede servir y quién no le puede servir. Vamos a ver lo que Jesús le dijo al escriba. Mateo 8, del 19 al 20. Y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Como ven, los discípulos dejaron todo por seguir a Cristo. Dejaron hasta su papá muerto. No se despidieron de su familia, ni de su esposa, ni de sus hijos. Ni guardaron sus pertenencias, ni buscaron sus pertenencias. Dejaron todo y se fueron en pos de Cristo. Estos son los discípulos que debe de haber en estos tiempos. Debemos imitar a Cristo Jesús, así como Pablo dijo, sed imitadores de Cristo, así como yo lo soy. Pablo no predicó
y pidió dinero. No hizo milagros y dijo, denme dinero, denme lo que sea su voluntad. Cristo Jesús hizo muchos milagros, más que Pablo, más que los discípulos, y nunca pidió un peso mexicano, no pidió un penny americano, no pidió nada, solamente les dijo, ve y no peques más. Jesús tenía amor con las personas. Hoy los predicadores, los pastores, predican su palabra y lo que les importa más es que les den el diezmo, que les den las ofrendas, pero no les exhortan a que dejen el pecado, no les exhortan a que anden en santidad, no les exhortan a llevar la palabra de Cristo Jesús. Y muchas personas, ni aunque den sus pertenencias, aunque vendan su casa y la den a la iglesia, no son salvos. ¿Por qué? Porque no obedecen la palabra de Dios. Los pastores solamente los tienen sentados, sin llevarles la palabra de Dios, sin exhortarles a que anden en santidad, a que busquen a Dios, a que obedezcan a Dios para que sean salvos. Hoy en día las iglesias venden la palabra de Dios. No todas las iglesias venden la palabra de Dios. Hay iglesias de sana doctrina, donde no les interesa el dinero, donde les interesa llevar la palabra de Dios, donde les interesa que las gentes que están sentadas, aunque sean 10 personas, 20 personas, que esas personas sean salvas. Les interesa llevar la palabra de Dios sin quitarle y sin ponerle. Hay muchos predicadores, muchos pastores que tienen megatemplos, tienen las iglesias llenas de personas, las iglesias llenas de ovejas, pero ninguna de esas personas son salvas. ¿Por qué? Porque solo les hablan lo que quieren, solo les hablan que da a Dios y Dios te va a bendecir. Si das a Dios 1000 pesos, Dios te va a dar 10 veces más, te lo va a multiplicar. Dios te va a hacer dueño de una fábrica, te va a hacer dueño de propiedades, porque diste, te lo multiplica Dios. Es lo que se predica hoy. También se predica, da a Dios para la obra, y la obra que nos dejó Cristo Jesús es de que llevemos su evangelio a toda criatura, de que llevemos el evangelio a las naciones, id y predicar el evangelio a todas las naciones. Jesús no cobró ni un peso por llevar el evangelio. Pablo dijo, sed imitadores de Cristo Jesús. El apóstol Pablo no aceptó recibir dinero de las gentes, no aceptó recibir dinero por sanar enfermos, por hacer milagros, por llevar la palabra de Dios. Al contrario, el apóstol Pablo dice, sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Debemos imitar a Cristo, debemos hacer lo que hizo Cristo, debemos tener amor, debemos llevar la palabra de Dios sin esperar nada a cambio, sin ser ventajosos, sin engañar a la gente, sin pedirle dinero. La palabra de Dios es gratis para todas las personas. Jesús no mandó hacer megatemplos, no mandó pedir dinero, no mandó estafar a las personas, engañar a las personas. El evangelio es de que se predique la palabra de Dios sin quitarle y sin ponerle, de que las gentes sean salvas, de que las personas sean salvas, de que las personas obedezcan a Dios, teman a Dios, anden en santidad, obedezcan sus leyes, estatutos, mandamientos, decretos. La salvación está por buscar a Dios, está por obedecer a Dios, está por tener a Cristo en nuestro corazón, por tener la gracia de Cristo Jesús, por haber aceptado a Cristo Jesús como nuestro Salvador, por haber confesado a Jesús como nuestro Salvador. Cristo Jesús perdona nuestros pecados. El único que perdona es Cristo Jesús. Mentira de Satanás, mentira del diablo, de que por confesarnos ante un sacerdote, nuestros pecados son perdonados. Dios te reprenda, Satanás. Vas a tener tu castigo en el lago de fuego y azufre, por la eternidad, por los siglos de los siglos, por engañarnos, por pervertir a la gente, por ponerle a la gente malos pensamientos, malas ideas. La salvación se obtiene por Cristo Jesús, por tener a Cristo en nuestro corazón, por obedecer a Cristo, por imitar a Cristo, por haber aceptado a Cristo como nuestro Salvador.
Cristo Jesús, en esa cruz donde murió, derramó su sangre por nosotros. Y los pecados de nosotros, las enfermedades de nosotros, quedaron en esa cruz. Esa sangre nos redime del pecado, nos redime de los ataques de Satanás. Por esa sangre que derramó Cristo Jesús, venció a la muerte, venció al diablo, venció a los demonios, venció a las enfermedades. Y por esa sangre de Cristo Jesús tenemos la victoria, porque ahora somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos libró del pecado, que nos libró de la muerte, para anunciar las virtudes de Cristo Jesús. Espérame, querida. Vente, querida. Como ven, Cristo no está muerto. Cristo murió por nosotros y resucitó al tercer día. Cristo Jesús nos puede hablar por medio de nuestro corazón, nos puede hablar por medio de su Espíritu Santo, nos puede hablar por medio de sueños, nos puede hablar por visiones. La palabra de Dios dice que Cristo vendrá en una nube y vendrá por su pueblo, un pueblo santo, un pueblo que obedeció a Dios. Vendrá por su novia y estaremos en el paraíso, estaremos con Dios, estaremos con Jesús en la nueva Jerusalén. Los que le obedecimos, los que lo servimos, los que amamos a Dios, los que hicimos su palabra y llevamos su palabra. Cristo Jesús no está muerto. Cristo Jesús nos puede hablar en nuestro corazón, nos puede hablar en nuestra mente, nos puede hablar por medio de visiones, por medio de sueños. Y porque Cristo Jesús está vivo, sigue habiendo discípulos, sigue habiendo apóstoles. Si no hubiera apóstoles, si no hubiera discípulos, entonces no seríamos salvos. Y Dios quiere que seamos salvos. Dios quiere que seamos discípulos y hagamos discípulos. Mentira del diablo, que abramos megatemplos, que pidamos dinero para llevar la palabra de Dios. Por eso hay mucha gente que no va a las iglesias, porque les piden el dinero, les piden diezmos, les piden ofrendas. Cuando conocemos a Dios, cuando leemos su palabra, cuando tememos a Dios, entonces nosotros damos diezmos voluntariamente. Todo es voluntario, todo es bajo el conocimiento que Dios nos da. Y si damos diezmos, Dios nos va a bendecir. Y si damos diezmos y ofrendas y ayudamos al pobre, al necesitado, cuando tengamos un apuro, cuando oremos a Dios, cuando le pedimos a Dios, Dios nos va a escuchar y nos va a decir: heme, aquí estoy, siervo amado. ¿Por qué? Porque hacemos la voluntad de Dios. Los diezmos y las ofrendas las debemos de dar para que Dios nos bendiga, para que así se lleve la obra de Dios. Pero eso de pedir dinero, de tener como prioridad el dinero, va para los pastores, va para los predicadores, para los evangelistas, para las iglesias, porque muchos ya se corrompieron. Muchos pastores son pastores asalariados que viven por el dinero, que lo que les interesa es el dinero. Engañan a la gente, no les hablan de santidad, y si les hablan de santidad, piensan que se les van a ir, piensan que ya no les van a dar las ofrendas, los diezmos. Y así Dios no bendice. Dios bendice cuando se habla su palabra, cuando hacemos su palabra, vivimos su palabra y la llevamos. Como ven, hay discípulos y apóstoles que equivalen a lo mismo. Dios puede usar inclusive más a un discípulo que Dios puso en nuestro corazón servirle, a un discípulo que Dios, que Jesús no nos habló directamente, que no nos dijo: lleva mi palabra, ve, predica, ve a abrir una iglesia, tú vas a ser pastor. Si obedecemos a Dios, si servimos a Dios, si amamos a Dios, Dios está con nosotros. Jesús va a estar con nosotros hasta el fin de todos los tiempos. Promesa de Dios, no promesa de hombres, no promesa del pastor ni del predicador. Palabra de Dios, Jesús está con nosotros. Y al que obedece a Dios, al que teme a Dios, Dios lo bendice. No importa que se proclame pastor,
que se proclame evangelista, que se proclame predicador, que se proclame reverendo, no importa que se proclame profeta, porque incluso hay profetas del diablo, de Satanás, y está en la Biblia, estaban los 400 profetas de Baal, que Dios les quitó la vida. ¿Por qué? Porque no obedecían a Dios, obedecían al diablo. ¿Por qué? Porque querían quedar bien con Acab, el rey, porque obedecían más al hombre, se iban al mal, se iban al pecado, y Dios no estaba con ellos, ni lo que decían ellos era cierto, hablaban puras cosas del diablo. Lo mismo le pasó a Saúl, el ungido por Dios. Dios lo desechó por no obedecer lo que Dios le mandó, que le hizo guerra a Agag, y no le quitó la vida, ni a los animales, sino que trajo al rey Agag, y trajo también a los animales, los corderos, los becerros, las vacas, los rescataron, y se los están ofreciendo de ofrenda a Dios. Eso a Dios le disgustó, y le quitó el reino a Saúl, por desobedecer a Dios. Así hoy en día hay muchos que se autodenominan profetas, que se autodenominan pastores, que se autodenominan apóstoles, y muchos de esos pueden caer por la desobediencia, y muchos de esos pueden ser desechados por Dios por la desobediencia, por andar bajo sus propios instintos, bajo sus propios pensamientos, bajo lo que el diablo les pone en sus mentes, porque ya Dios no les habla, sino les hablan doctrinas de demonios. Esperamos que esta palabra haya sido para que recapacites, para que busques a Dios, para que andes en santidad, para que dejes el mundo, dejes el pecado, para que tomes tu cruz y vayas en pos de Cristo, para que renuncies al pecado, renuncies al mundo, para que renuncies a tu pasado, renuncies al pecado, renuncies a lo que a Dios no le gusta, para que ames más a Dios sobre todas las cosas. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima predicación, si Dios quiere. Amén.